Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a un rumor que surgió durante el transcurso de las últimas semanas, más precisamente, y que también en las últimas horas se ha ido un poco agigantando debido a que el futuro del futbolista en cuestión del que vamos hablando empieza a definirse. La cuestión es que Domingo Blanco, que es quien ven en pantalla, actual futbolista de Independiente de Avellaneda, quedará libre con el pase en su poder y su representante, teniendo en cuenta que no es sencillo llevarlo a algún que otro equipo en Europa, lo ha ofrecido a River. Claro está que cuando un jugador es ofrecido a River, primero debe pasar por la evaluación de Marcelo Gallardo. Son contados con los dedos de la mano los futbolistas que han sido ofrecidos al más grande durante estos 8 años y que han terminado siendo aceptados por el entrenador, porque la realidad es que ofrecimientos hay muchísimos en cada uno de los libros de pases, pero teniendo en cuenta que este ofrecimiento se da un mes antes prácticamente de que inicie el periodo de transferencias, a lo mejor el muñeco tiene otra consideración y lo analiza, además teniendo en cuenta de que el presente del jugador es bastante bueno. Vamos a analizar qué circunstancias deben darse para que pueda venir y cuál es la actualidad del jugador como para ver si puede o no convertirse en refuerzo de River en el siguiente receso. ¡Empecemos! Vamos a comenzar contando el contexto actual del futbolista en cuestión y por qué se da este ofrecimiento, que obviamente de ninguna parte va a ser confirmado, ni del lado de River ni de Independiente, que ya no tendría ninguna potestad luego del 30 de junio, y obviamente tampoco lo va a decir su representante, por lo menos hasta que el jugador quede libre. Domingo Blanco tiene 27 años, es un futbolista que se desempeña como doble 5, más que nada como un mediocampista ofensivo. Y la actualidad del jugador va de la mano, o por lo menos se complementa con la actualidad que está viviendo lamentablemente hoy Independiente, que vive un duro momento institucional y futbolístico. Mientras los resultados deportivos no están siendo los esperados, en este semestre no ha logrado clasificar a los cuartos de final de la Copa Liga Profesional y por el momento se encuentra segundo en su zona en la Copa Sudamericana. Recordemos que en esa competición únicamente clasifica el primero de cada grupo a los octavos de final y es por eso que en este momento no estaría consiguiendo ninguno de los dos objetivos. Domingo Blanco es una de las máximas figuras del equipo conducido por Eduardo Domínguez y queda libre el próximo 30 de junio. Se irá casi con seguridad con el pase en su poder, no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con el equipo de Avellaneda y en las últimas horas, como dije, su representante lo habría ofrecido a River. Si bien siguen negociando con el rojo por una posible extensión de su vínculo, los números con su agente hoy por hoy siguen siendo muy lejanos y hasta ahora está casi descartada su continuidad. De hecho, Blanco tenía todo arreglado para irse al Metalist de Ucrania en el último mercado de pases, pero lamentablemente por la situación que está viviendo ese país actualmente, el pase nunca se dio y además está claro que Domingo Blanco no tenía intenciones de irse a jugar allí. Según la información, será Marcelo Gallardo quien decida si el millonario deberá avanzar o no por el mediocampista en cuestión. Luego del 30 de junio hay que tener en cuenta que River ya no va a tener que negociar con Independiente de ninguna manera. Lo único que va a tener que hacer es ofrecerle un vínculo a su representante y que lleguen a un acuerdo en cuanto a los números de su contrato. También hay que tener en cuenta que casi con seguridad su representante no lo habría ofrecido únicamente a River. También aparece Boca en el horizonte porque, como dije anteriormente, al no tener seguramente muchas chances de irse a jugar al fútbol europeo, lo primero que intenta hacer su agente es reubicarlo en alguno de los conjuntos más grandes acá de Argentina. Posteriormente seguro va a intentar reubicarlo en alguna otra institución de Sudamérica, pero en principio a River lo han ofrecido y veremos en definitiva qué sucede. Habrá que esperar, está claro, porque no se puede tomar una decisión antes de tiempo, sí o sí hasta el 30 de junio cuando se acabe su contrato, y a partir de ahí veremos qué es lo que decide en primer lugar Marcelo Gallardo y posteriormente los dirigentes de la institución de Núñez. Si bien es cierto que casi con seguridad River va a reforzarse de manera muy intensa a mitad de año, más allá de que ya trajo bastantes incorporaciones en el periodo de transferencias de enero, la realidad es que hay que ver si el muñeco acepta un futbolista en ese lugar del campo de juego. En la posición en la que hoy se está desempeñando Domingo Blanco hay muchos jugadores y de hecho River ha traído futbolistas en el último receso, como es el caso de Tomás Pochettino, y ya tiene en ese lugar a otros como pueden ser Nicolás de la Cruz y Agustín Palavecino. Entonces es bastante complicado en definitiva que el muñeco acepte a Domingo Blanco o por lo menos que se inicien negociaciones verdaderamente formales y concretas por él. También claro está que va a haber que esperar hasta que inicie en definitiva el mercado de pases para que esto suceda, porque como dije anteriormente, hasta el 30
30 de junio todos van a ser hipótesis. Lo único que se va a poder terminar de resolver es si Blanco en definitiva termina renovando con Independiente, que como dije esto está bastante complicado, o si en definitiva no hay acuerdo y queda con el pase en su poder. Pero también hay que tener en cuenta que para que eso suceda habrá que esperar hasta el 30 de junio. Es por eso que River deberá evaluar todas las opciones posibles, negociar con Independiente esta vez no va a ser necesario. En el último receso hay que tener en cuenta que, por ejemplo, el Millonario intentó incorporar a Fabricio Bustos y entre el más grande y el conjunto de Avellaneda siempre estuvo todo arreglado. En ese entonces fue el propio futbolista, con mensajes de su representante que siempre le llenó la cabeza, quien decidió en definitiva no ir a jugar a River, no venir y ponerse la banda, sino que decidió esperar un ofrecimiento más concreto del Inter de Porto Alegre, que es la institución en la cual hoy por hoy está jugando. Unas negociaciones con Independiente en caso de tener que resarcir al equipo de Avellaneda no serían quizás lo más complejo, no sería una gran cantidad de dinero la que habría que poner porque el jugador, como dije, va a quedar libre y lo único que va a haber que hacer es negociar su contrato, y es por eso que Independiente va a quedar al margen en esta situación. Después también hay que tener en cuenta cómo queda la relación entre ambas dirigencias, que si bien no es la mejor y la ideal, tampoco es que están peleadas ni ningún motivo. En caso de que tenga que haber negociaciones por algún otro futbolista, como ya las hubo, por ejemplo, por Alex Vigo, que se fue a préstamo en el último receso al rojo de Avellaneda, no va a haber ningún problema. Habrá que esperar que se agote el tiempo del contrato de Blanco y recién ahí ver cómo avanza River sobre esta situación. En cuanto a su trayectoria deportiva, Domingo Blanco llegó a Independiente en el año 2015, hace aproximadamente 7 temporadas, procedente desde Olimpo de Bahía Blanca, y en 2018 estuvo a préstamo por un año en Defensa y Justicia, donde tuvo un muy buen rendimiento, más o menos, y que se asemeja al nivel que hoy por hoy está teniendo en Independiente, donde claramente está pasando por el mejor momento de su carrera. Viene de marcarle un verdadero golazo de tiro libre a Deportivo La Guaira en la victoria del Rojo 2-0 en condición de visitante por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Y si bien es cierto que el equipo no lo ayuda porque Independiente no está jugando bien, Blanco individualmente está teniendo un muy buen rendimiento. Es uno de los futbolistas más constantes y con mayor regularidad del equipo de Avellaneda, y es por eso que esta sería la única razón por la cual Marcelo Gallardo podría llegar a tenerlo en cuenta como para hacer un posible refuerzo en el plantel de River de cara al próximo mercado de pases, porque futbolistas en su posición no necesita, a menos también está claro que por ejemplo Nicolás de la Cruz se vaya transferido al fútbol europeo, que es algo que no hay que descartar, pero que tampoco hay que tener seguro, y que obviamente es un deseo que el muñeco no quiere tener. No quiere que el uruguayo se le vaya, porque entre elegir eso y que Domingo Blanco venga, va claramente a decidirse por la primera opción. Lo de Domingo Blanco es una situación que el Millonario podría llegar a aprovechar, teniendo en cuenta todo lo que le está pasando a Independiente y obviamente la situación que está viviendo con el jugador en cuestión, y habrá que ver qué es lo que decide Marcelo Gallardo. Las características de Blanco son muy buenas y se asemejan un poco a lo que pretende River, porque es un futbolista que se desempeña en la mitad de la cancha con mucha polifuncionalidad, que tiene pelota parada, tiene remate de media distancia, un buen 1 contra 1, y es un futbolista que se acopla bien tanto con sus compañeros en el centro del campo de juego como con los atacantes. Es por eso que sería un jugador bastante acorde a lo que hoy por hoy está teniendo Marcelo Gallardo para el armado de sus equipos. Pero como dije, la superpoblación tampoco es algo que al muñeco le gusta y mucho, y es por eso que a menos que se vaya algún futbolista en la mitad de la cancha, yo veo muy complicado, más allá del rendimiento que está teniendo Domingo Blanco hoy por hoy Independiente, que pueda convertirse en una posible incorporación. Lo que sí hay que tener en cuenta, y no hay que dejarlo de lado, es que lo económico en este caso no pasaría a ser un problema, porque el contrato del futbolista sería algo que River pudiera llegar a pagar en caso de que en definitiva el mejor entrenador de la historia del club le diga a los dirigentes que hagan un esfuerzo por él para ver si puede sumarse al plantel de cara a la segunda mitad de este 2022. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, Domingo Blanco es un buen jugador de fútbol, pero también hay que tener en cuenta que ya está en una edad medianamente avanzada, tiene 27 años, y no hay que dejar, por ejemplo, que su representante juegue con River en lo que tiene que ver con su futuro. Porque es cierto que la fuente dice que lo ofreció al millonario en cuestión, pero si llega a aparecer un equipo europeo, por más pequeño que sea, si va a jugar al Metalist de Ucrania, que no es un conjunto considerado grande en Europa, y es por eso que habrá que esperar a ver lo que sucede. Salvo que el futbolista se muestre muy entusiasmado en el momento por ponerse en definitiva la camiseta de River, yo no haría ningún intento por él.
Es cierto que las negociaciones en cuanto a lo económico no serían tan complicadas y le podrían llegar a resolver un problema al muñeco si es que verdaderamente en el futuro necesita un jugador en esa posición. Pero a mi entender se podría llegar a traer a otro futbolista y no necesariamente esperar por Domingo Blanco, que como dije, es un futbolista con muy buenas condiciones. Pero me parece que hay otras opciones en el mercado en caso de necesitar que pueden llegar a ser más relevantes de cara al futuro. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.